En este vídeo os voy a enseñar cómo quitar un cristal templado, un protector de cristal templado en circunstancias en las que no resulta sencillo utilizar o no es posible utilizar el método tradicional de la botella de plástico que ahora os indicaré. Hay ocasiones en las que se queda muy pegado o se astilla conforme lo vamos intentando quitar y es imposible, hay que echar mano de un segundo plan que os voy a enseñar a continuación, como os digo. El primer método, el sencillo, nada más que por indicarlo, es como os digo, con una botella de plástico, y tenéis también otro vídeo aquí en el canal, y es cortar un trozo alargado con una anchura un poquito superior, una anchura y una longitud un poquito superior a la del móvil. Cogemos con el cúter, como veis, empezamos a cortar un poquito y luego o seguimos con el cúter o ya utilizamos, como es mi caso, unas tijeras para cortar el trozo del plástico. No os recomiendo utilizar una tarjeta de crédito como en algunos sitios se ha visto, porque es muy gruesa y hay que meter, y como podéis imaginar está muy pegado y muy unido el cristal, el protector al móvil, y la tarjeta no va a entrar, y mucho menos en este caso que os quiero enseñar. Bueno, pues lo primero es aconsejable probar este sistema por si acaso el protector se quita de una manera fácil. Empezamos siempre por una esquina y en este caso enseguida veremos que no es posible, porque no se va a ir despegando con facilidad. Se puede intentar un poquito en las demás esquinas, pero cuando veáis que ya no pega y no continúa introduciéndose el plástico, pues no sigáis, y habría que echar mano, como os digo, del plan B. Y ahora sí, amigos, llega el momento de utilizar el plan B, que consiste nada más y nada menos que en un cúter. Hay que tener cuidado porque, claro, estamos hablando de un objeto metálico cortante, no solamente a nivel de seguridad personal de cada uno, sino hay que tener cuidado de no rayar la pantalla original del teléfono, y por tanto hay que actuar con mucho cuidado. Aquí el truco es, lo primero, la seguridad, y lo segundo, a la hora de ir levantando poquito a poco, como veis ahí, el protector, es hacerlo con el cúter muy horizontal. Como sabéis, tiene un filo muy fino, y bueno, pues es irlo introduciendo poquito a poco de manera horizontal sin dejarlo oblicuo con la pantalla, y bueno, con mucha paciencia. Tardaremos más, tardemos menos, normalmente se va a tardar bastante. Yo aquí en el proceso pues tardé como media hora, y de vez en cuando pues hay que ir utilizando, cuando hayamos levantado un poquito del protector, habrá que ir intentando utilizar el plástico, el primer método, el plan A, y por si acaso se pudiera levantar e ir separando el resto del protector. Como veis, es un proceso tedioso y hay que tener cuidado, sobre todo, y al final del mismo, la acumulación, hay que tener cuidado de la acumulación de las virutillas y de los pequeños o minúsculos granos de cristal. Se me va a llenar toda la mesa, entonces no solamente esos trocillos que veis ahí más grandes, sino los pequeños granitos de cristal, que son muy pequeños. Tener cuidado las mucosas y sobre todo las heridas, que no se nos introduzca en ellas. Luego pues la limpieza obviamente es también muy importante. Una opción sencilla para el tema de la seguridad es poneros unos guantes de látex, unos guantes finos o como lo que tengáis, y hacerlo pues eso, con cuidado, y así ya tenemos más seguridad. Y aquí, amigos, llega el ansiado momento en que parece que el protector ya se está despegando de una manera más uniforme y más constante. Utilizamos el plástico y voilà, va saliendo poquito a poco, no sin trabajo, se nos van separando algunas partes, pero bueno, ya tenemos el cristal pues prácticamente terminado. Ahí me ha ayudado con la mano, porque es que ya estaba desesperado, y lo iba quitando ahí un poquito, tirando, porque tiene como una pequeña película que une todo el protector. Es aquí ya con el cúter pues se va quedando todo el trozo. Le he quitado toda la anchura, como veis, toda la anchura del móvil, y bueno, ya le introduzco el plástico, y bueno, pues más o menos así es como debería salir. Seguramente habréis visto otros vídeos en los que sale más entero, pero bueno, en este caso ya os digo, estaba muy pegado, lo tenía bastantes años, y es, por lo visto, no sé si decir que es un protector de buena calidad porque se quedaba muy pegado, o justamente lo contrario, porque a la hora de sustituirlo pues daba este tipo de problemas. Lo que sí os recomiendo es que
que apaguéis el móvil, porque de vez en cuando aquí lo tenía yo encendido y se me quedaba ahí, bueno, se me encendió, lo apagué, o sea, lo tenía encendido, lo apagué, luego se me volvió a encender, en fin, que ya ahí por fin tenemos el protector casi quitado. Veis cómo se queda como un cristal de un coche cuando lo rompes. Y ya bueno, se termina de arrancar. Ya está dando los últimos coletazos de vida este protector cansino, y entre medias una mosca que tenía por ahí dando por saco, y que bueno, que ha querido salir también los títulos finales. Y nada, luego ahí al final tuve que utilizar ya, para terminar, porque se quedó un trocito pequeñito ahí, el cúter para terminarlo. Y bueno, pues ya lo siguiente que queda es obviamente limpiarlo, quitar ese trocito, limpiar la mesa con mucho cuidado, lavarte luego las manos bien. Bueno, si utilizas unos guantes, pues quitarte los guantes y tirarlos con mucho cuidado, y si no, pues lavarse uno las manos bien, que no quede ningún granillo. Yo estuve notando algún granillo, o lo que parece un granillo, ya no sé si era sugestión. Y nada, bueno, pues aquí ya terminamos, limpiamos la mesa, y posteriormente pues limpiamos bien el móvil para poderle poner en el siguiente paso, si nos quedan ganas, ponerle el protector nuevo. Hay que limpiarlo muy bien con esos pañitos que tenemos ahí en los sobres rojo y verde que habéis visto antes, que son para limpiarlo, que yo algunas veces con un paño de limpieza de gafas se me queda bastante bien, y me dejo los pañitos para después limpiar una vez que está el protector nuevo puesto. Pero es muy importante limpiar, como os digo, la pantalla, para que no queden ni motas de polvo, ni mucho menos trocillos de cristal, pero sobre todo las motas de polvo. Es lo esencial, porque es muy fácil que nos quede alguna, y de hecho, por mucha experiencia que se pueda tener a la hora de cambiar los protectores de pantalla, siempre tenemos el peligro de que nos quede alguna motita de polvo justamente en el medio. Bueno, amigos, pues espero que os haya gustado el vídeo. Aquí me quedo terminando de pasar el pañito al móvil, y uy, que se va. Y nada, muchísimas gracias. Dadle a like, comentad, darle a la campanita para estar atentos a nuevos vídeos. Hasta otro.